¿Hasta qué punto somos lo que leemos o lo que leemos nos define, Jesús? Bueno, yo creo que en buena medida somos los que somos a partir de nuestro diálogo con los libros y con nuestra circunstancia. Creo que lo que nos va formando tiene que ver con aquello que nosotros registramos y lo que nosotros vivimos. En el caso de los ensayistas, creo que lo que vemos muy notablemente, y creo que es una de sus aportaciones más relevantes, es que lo que se piensa tiene que ver también con lo que se está viviendo. ¿Cómo se relaciona la literatura con el pensamiento político? Yo creo que es importante identificar que el espacio de lo político tiene que ver con el mundo de los significados culturales. La academia se ha empeñado en separar lo político de todo aquello que no pertenece a su territorio. Y yo creo que hemos perdido mucho con eso. Creo que hemos perdido lenguaje para aproximarnos a las cuestiones políticas, hemos perdido referencias, un aire que nos permita a nosotros ver que pues en este juego de las ambiciones, en estas decisiones públicas, existen estas referencias, aunque no las reconozcamos, que tienen que ver con el dominio de la cultura, de la literatura, del arte, y en ese sentido me parece que mientras más referencias podamos nosotros incorporar a la reflexión, pues podría ser más rico nuestra apreciación del presente, ¿no? Y el ensayo es un terreno idóneo para A eso. mí me parece que es digamos, el género que pide de alguna manera la cuestión política, porque, porque permite acercarnos a lo que sucede en el presente a partir de una crítica que no se convence jamás de su propia versión. El ensayo, dice Chesterton, y eso está, me parece que es el primero de los textos que está en el libro, debemos verlo como una especie de víbora, porque está serpenteando, ondula todo el tiempo, y sobre todo nos seduce, nos está tentando. Y por eso creo que tiene también pues esta característica de lo sinuoso, ¿no? De aquello que nunca elige la línea recta, sino que va bordeando las cosas. Tramposo, también dice el ensayista, como alguien tramposo, porque al final nos lleva por una subjetividad. Y ahí yo le preguntaría, ¿quién es no subjetivo? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay quien se asume libre de subjetividad. Hay quien se asume que ha logrado el conocimiento de una técnica, que domina un lenguaje y una razón de tal manera que puede decirnos cuál es la verdad. Yo creo que el lenguaje universitario se coloca en esa silla. El lenguaje de los especialistas está frecuentemente en esa perspectiva que termina siendo terriblemente dogmática. Cuando se viste con todas estas ropas, pretende quien escribe no decir él, no hablar en primera persona del singular, sino hablar en nombre de la economía, hablar en nombre de la sociología o hablar como cura en nombre de Dios. El ensayista rechaza eso y es consciente de que no puede escaparse de su subjetividad. Abraza la primera persona del singular con modestia, pero también con orgullo, ¿no? La primera expresión de Montaigne en sus ensayos es, querido lector, me da mucha pena decirte que yo soy la materia de este libro. Así es que seguramente tienes otras cosas más interesantes que hacer. Adiós, Uh -huh. ¿no? No es lo que dicen los profesores. Los profesores no dicen, esto lo pienso yo, sino que me he quemado las pestañas en mi licenciatura y en mi doctorado y tengo estos libros y por lo tanto te voy a dar unas netas. Me parece que estos son tiempos muy tóxicos en ese sentido de ideas muy herméticas y muy elementales.
en donde hay muchos atajos para tener una opinión firme, vehemente, muy enfática, y que tiene enfrente a esa otra idea hermética y enfática a la que le declara la guerra, ¿no? Entonces, creo que incluso tecnológicamente estamos armados para ese encapsulamiento. Hacemos una selección del mundo que nos interesa a nosotros conocer, las referencias que a nosotros nos confortan, de tal manera que todo lo que nos incomoda, todo lo que nos reta porque es de una visión distinta, lo expulsamos como si no existiera. Creo que en ese sentido, paradójicamente, en el mundo pre-internetico, estábamos con ciertas posibilidades de encarar la diversidad de manera más cotidiana. Que esa idea del mundo preinternético es un poco nostálgica, melancólica, romántica. Pues no sé si sea melancólica, no sé si sea, no creo que haya como nostalgia, eh, pero sí cierta reserva a la fantasía, a la utopía tecnológica que creo que de pronto, en la que pronto nos montamos o nos montamos hace algún tiempo, ¿no? Somos los mismos animales de siempre, que lo que hacemos cotidianamente es buscar referencias para el autoengaño, para para congraciarnos con nuestro propio prejuicio. Y en este momento, una tecnología para la polarización. Nuestra tecnología alienta la polarización, yo creo que muy intensamente. Así me parece que ese ejercicio, esa búsqueda de referencias distintas a las cotidianas, ese escape que tiene que ver con un ángulo distinto para evaluar nuestra cotidianidad, es indispensable para la salud en el debate público. Estamos pues tapiados de frases hechas, ¿no? De un bando y de otro, lo que escuchamos son cachetadas que son idénticas a las cachetadas de ayer, de antier, de la semana pasada, y son las mismas. No tenemos ni siquiera como imaginación para refrescar nuestros insultos, ¿no? Entonces, yo creo que estas pistas literarias son muy valiosas para a lo mejor ver lo mismo con un lente diferente, ¿no? Nos falta imaginación en el entendido también de establecer quizá una analogía entre imaginación y libertad. Yo creo que tienes razón en lo que sugieres. Creo que una sociedad que no es capaz de imaginar, que no se da permiso de imaginar, se ha esclavizado en sus frases hechas, en sus eslogans, en sus hashtags. En ese sentido, creo que el disparar la imaginación es recuperar espacios de libertad. Totalmente de acuerdo. Cuando hablar de la política mexicana implica hablar de la política mexicana siempre a partir de nuestros referentes de la política mexicana de hoy, creo que no le aportamos nada porque estamos, digamos, reciclando el mismo aire viciado que unos expelen, que otros tosen, que otros estornudan y que volvemos a estornudar, toser y tragarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues abramos unas puertas, vayámonos a pasear y después si regresamos a ese lugar para ver lo mismo que todo mundo está viendo, a lo mejor podemos verlo con una mirada un poco más fresca, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos. Autores sobre los que escribe o algunos de los que escriba, ¿cuál sirve especialmente para, o cuál encontraría como ejemplar para tratar de entender un momento como el que vivimos? Tú mencionaste que hay un ensayo sobre Montaigne, el padre del género del ensayo, el que le da el nombre a esta forma de pensar que va dudando. Yo creo que todo el libro de alguna manera es una
un diálogo con él a través de quienes lo han leído, lo han interpretado, lo han admirado. A mí me parece que es el temperamento que nos haría acomodarnos críticamente a esta circunstancia, en la medida en que es el gran sabio de la duda, del escepticismo, del hombre que nunca llega a convencerse plenamente de aquellas cosas en las que cree, y que en el momento en que llega una afirmación dice, híjole, a lo mejor no es cierto, y si yo viera las cosas desde otro lado, las vería con otro color, ¿no? Y dice eso no solamente desde una perspectiva intelectual, como una manera, como una filosofía del mundo, desde el escepticismo que niega todo dogmatismo, sino que lo hace también desde una experiencia de vida. Yo creo que el hecho de que en todo el mundo, prácticamente al mismo tiempo, haya habido una sacudida tan profunda de nuestra cotidianidad, el hecho de que hayamos roto con nuestras rutinas de escuela, de trabajo, de vida económica, que nos hayamos enclaustrado, que hayamos reencontrado a la familia, a los amigos de cierta manera, que ronde el peligro de la muerte. Yo creo que nos conecta con las grandes reflexiones filosóficas sobre el sentido de las cosas y no simplemente por la causa de las cosas, ¿no? Y ahí creo que hay pistas interesantes. Creo que habrá que irlas viendo porque también pues hay una moda espantosa de publicaciones sobre la pandemia y publicaciones de emergencia, pero algunas yo creo que quedarán porque sí es un momento extraordinario yo creo que sí podemos atrevernos a decir, un tiempo extraordinario en la historia de la humanidad, ¿no? No porque sea la primera epidemia ni que sea la más mortífera, pero es la primera auténticamente planetaria que se está viviendo en estos términos. A mí me pareció interesante el librito que acaba de publicar Bernard-Henri Lévy, este filósofo francés muy típico del estilo del intelectual francés. Es un ensayo que se llama El virus y las locuras de nuestra era o algo así. Es un artículo muy enojón, muy malhumorado, porque está pues indignado con todo mundo y está indignado también con algo que a mí me parece interesante tomarlo en cuenta, que es como la especie de este fundamentalismo sanitario que de pronto se nos presenta, ¿no? De este paternalismo de la salud, que yo creo que hay que empezar a tomarnos con alguna reserva, no en plano trompiano, por supuesto, ¿no? Pero sí de pronto, pues darnos cuenta que no podemos ser pues las mascotas de los epidemiólogos, ¿no? Y que de repente sí hay que dejar de hacerles caso, o en algún momento habrá que dejar de empezar a dejarles de hacer caso, ¿no? Me parece que es sugerente, que es provocador el texto.